Las mexicanas y los mexicanos debemos estar muy preocupados. En todos los medios de difusión se ha hecho mención de la iniciativa de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, en la que propone una reforma al Poder Judicial de la Federación. Esta iniciativa es realmente preocupante porque pone en tela de juicio las garantías que las mexicanas y los mexicanos tenemos precisamente para defender nuestros derechos. El punto central que tiene esta reforma es que las personas juzgadoras van a ser electas por voto popular, un sistema que se toma de la Constitución de Bolivia de 2009 y que ha sido reprobado internacionalmente, como lo constata el informe del relator de la Organización de las Naciones Unidas precisamente sobre ese país. Fíjense ustedes que para entender el contexto de esta reforma, pues sí hay que entender qué es el Poder Judicial y qué no es el Poder Judicial. El Poder Judicial son los jueces, son los magistrados que a través de procesos o juicios resuelven controversias. El Poder Judicial no es la Policía Judicial. El Poder Judicial no son las fiscalías o los ministerios públicos. El Poder Judicial son jueces y magistrados que a través de procesos o juicios dirimen controversias aplicando la ley al caso concreto. Hay jueces penales que resuelven si una persona es inocente o culpable. Hay jueces laborales que condenan o no condenan a un patrón a pagar indemnizaciones. Hay jueces civiles y familiares que resuelven problemas de divorcio, de pensiones alimenticias, de arrendamiento o de problemas mercantiles que también resuelven esos juicios civiles. Pero también hay jueces administrativos que resuelven controversias entre el gobernado y la administración pública, estatal, federal o municipal. Ya entendiendo lo que son los jueces y qué no son los jueces, pues vamos a platicar dentro de ese universo de jueces, de los jueces del Poder Judicial de la Federación, que básicamente somos magistrados de circuito y jueces de distrito, que en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito atendemos tanto controversias de este tipo, civiles y laborales, o también y sobre todo cuestiones que tienen que ver con el juicio de amparo, donde los gobernados se defienden de actos de autoridad, incluso de contraleyes que estiman violan sus derechos humanos. Bueno, pues ya entendiendo que lo que son los jueces, pues hay que también distinguir que también hay jueces locales, que son la mayoría. Los jueces locales que dependen de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas de este país y que también hay en materia penal, en materia civil, en materia laboral y en materia administrativa. Vamos a centrarnos en este breve comentario sobre la iniciativa en la parte que toca a los jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. El sistema propone que en lugar de seguir el sistema que tenemos actualmente para la designación de jueces y magistrados, se haga este sistema de voto popular. Pero ¿cómo se eligen los jueces en este momento? ¿Cómo se designan los jueces de distrito y los magistrados de circuito en este momento? Desde 1994 se elevó a la Constitución un sistema para designar a los jueces y magistrados a través del sistema de concursos de oposición por medio de la carrera judicial. Es decir, cada juez que llega tiene que competir con un montón de secretarios para poder obtener esa plaza a través de concursos de oposición que son muy rigurosos. Lo mismo sucede para ser magistrado de circuito, donde se concursa con un montón de jueces de distrito para poder ocupar las plazas que están vacantes precisamente de magistrado de circuito. Este sistema, como les he dicho, se instauró en 1994, pero ha sido un viejo anhelo de los académicos, de los litigantes, porque eso garantiza dos cuestiones muy importantes en el Poder Judicial, que son la independencia y el profesionalismo, que son principios de la ética judicial y que están llevados como principios de la carrera judicial en nuestro país.
Curiosamente, en el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional y después de leyes reglamentarias que fortalecieron precisamente este sistema para la designación de jueces y magistrados federales. Como lo demuestran los estudios de percepción de la calidad que año con año hace el Consejo de la Judicatura Federal, el último es de 2023, pues el grado de satisfacción de los usuarios por este sistema es el 91.6%. Es decir, la gente que verdaderamente viene a los juzgados y tribunales percibe la gran calidad de los servicios que se prestan en el Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿qué son estos dos principios que tanto nos preocupan y que están en riesgo con esta iniciativa? El de independencia y el de profesionalismo. En el de independencia, pues se garantiza que el juzgador pueda resolver una controversia sin presiones o injerencias indebidas de ningún tipo. Es decir, que aquí no hay presiones, sino que el juez resuelve libremente. Y el profesionalismo implica que el juez está capacitado técnicamente para resolver una controversia porque conoce el derecho que está aplicando y de todas las ramas que están relacionadas con el conflicto que va a resolver. Pero además el profesionalismo no solo son conocimientos técnicos, sino también habilidades y actitudes que solo se pueden adquirir con la práctica. De ahí la importancia de la carrera judicial. México sí requiere, y eso es algo importante, una reforma integral del sistema de justicia. Necesitamos modernizar el sistema de justicia, llevar más allá el sistema de justicia digital, acercar más la justicia a la gente, tener un mayor número de juzgadores, porque el rezago que existe en los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales, es producto de las deficiencias presupuestarias que han generado que no se pueda contar con los juzgadores y sus colaboradores para resolver estos problemas. Este tipo de reformas es la que sí se requieren en México para modernizarlo, no para regresar a un sistema que se había abandonado desde 1994. Además, los jueces que proponen la iniciativa no tienen ninguna garantía, conforme a los estándares internacionales, para resolver adecuadamente, sin presiones, las controversias, porque no tienen las garantías de inamovilidad, de adecuada remuneración, de estabilidad en sus cargos. Por eso es lógico que, contrariamente a lo que se propone, pues lejos de tener alicientes para desterrar la corrupción, se va a institucionalizar con esta reforma al Poder Judicial. Otra cuestión que es muy importante y relevante desde el punto de vista jurídico es que, de aprobarse esta iniciativa, el Estado mexicano incurriría en responsabilidad internacional, porque está violando estándares internacionales en materia de independencia judicial. También pone en una situación muy difícil a México frente a los grandes tratados comerciales que tenemos, como el TEMEC, donde hay un anexo 23 que obliga a México a tener verdaderos tribunales independientes, o el artículo 1 del Tratado de Cooperación Económica con la Unión Europea, que va en el mismo sentido. Sin una justicia profesional e independiente de carrera, los derechos de todas y de todos los mexicanos están en juego. Y quiero terminar esta pequeña cápsula con una frase de un gran procesalista que dice: cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana.